Permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado, presente. Los que suscribimos el presente, diputados César Alberto Tapia Martínez, Luis Adrián Pacheco Sánchez, María de los Ángeles Bailón Peinado y Samuel Díaz Palma, integrantes del grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, en esta 63ª legislatura, congruentes con los derechos fundamentales de las y los mexicanos y comprometidos con los más altos intereses de la nación. Fijamos hoy nuestra postura respecto al proyecto de dictamen enviado a esta legislatura por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el cual el Ejecutivo Federal ha propuesto reformar los artículos 3 y 73 constitucionales, con el propósito de hacer de la educación un instrumento más eficaz y calificado, con la fuerza y solidez suficiente para responder a los retos actuales y futuros que enfrenta la sociedad mexicana. Señalados en el artículo 3 de nuestra Carta Magna, los fines de la educación, uno de los derechos fundamentales más importantes para el desarrollo de la patria, así como los principios que la rigen, enfrentan hoy la necesidad de ser adecuados para responder a los requerimientos de la sociedad. Y sin duda alguna, el principio de calidad, ausente en la Constitución hasta hoy, es uno de los más grandes aciertos de la iniciativa presidencial, puesto con ello sin duda se abona la mejora continua del gremio educativo y a la responsabilidad del Estado respecto a sus obligaciones para superar las debilidades del sistema educativo nacional, situaciones que fortalecerán el desarrollo de México a través de la educación pública. En este tema y en el propósito de elevar al rango constitucional el Instituto Nacional de Evaluación Educativa para dotarlo de autonomía y recursos suficientes para la realización de su trabajo, Nueva Alianza manifiesta su beneplácito, pues la evaluación y la mejora continua de los trabajadores de la educación no es un tema nuevo para los maestros. Desde hace 20 años ya, a través de los mecanismos de evaluación que el Estado ha fijado, se sujetan a la búsqueda de las mejores opciones para superar sus debilidades a través del sistema de formación continua y aportan los indicadores de su trabajo al Estado mexicano para que éste, con la responsabilidad que la misma Constitución señala, defina las políticas públicas que atiendan las debilidades del sistema educativo nacional, cumpliendo así desde las aulas con los lineamientos que desde hace 10 años quedaron establecidos al crearse el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que hoy se propone incluir en la ley fundamental, cuya propuesta, precisamente con esas características, nuestro grupo parlamentario a nivel local ya había hecho al Ejecutivo Estatal desde el año 2008 a través del Acuerdo 56 Diagonal 08 del segundo periodo ordinario. En esa propuesta, desde hace 4 años ya, Nueva Alianza le proponía al gobierno del Estado la creación del Instituto Chihuahuense para la Evaluación de la Educación, como una instancia con autonomía suficiente y con los recursos y la solidez institucional necesaria para su delicada misión. En este aspecto, nos congratulamos, pues, por el propósito previsto por el proyecto y felicitamos el loable propósito de brindar una educación de calidad a las y los mexicanos, asunto que sin necesidad de que la Constitución lo manifestase es tarea diaria en las aulas de México, pues sin duda este asunto por el cual se lucha cotidianamente para llevarnos a mejores estadios de equidad, en los que, como lo reconoce la misma iniciativa en su exposición de motivos, muchos de los problemas y desafíos están estrechamente vinculados con las limitaciones del sistema educativo y con factores sociales, culturales y económicos externos a la escuela, e impactan su funcionamiento y con los que la educación también debe contener. Vayamos pues juntos para alcanzar ese objetivo tan anhelado por la sociedad mexicana. Nos preocupa, sin embargo, que haya un asunto sobre el cual no nos hemos detenido a discutir al interior de este alto cuerpo colegiado en comisiones, trayéndolo al plano legislativo con una celeridad fuera de lo común y que, de acuerdo a nuestro análisis, se encuentre debidamente situado en la regulación que se pretende. Me refiero a la potencial afectación a la seguridad laboral de los profesionales de la educación en relación al derecho fundamental al trabajo. La fracción segunda del artículo 5º transitorio se señala claramente que el propósito prioritario que debe tener la evaluación es que los maestros y el sistema educativo, y que por cierto evade el término autoridades educativas, que es el ente obligado, cuente con referentes bien fundamentados para la reflexión y el diálogo, conducentes a una mejor práctica profesional. A partir de los resultados de la evaluación, las autoridades educativas,
que no el sistema educativo, deberán otorgar los apoyos necesarios para que los docentes puedan desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades. Sin embargo, la iniciativa aborda en la reforma al artículo 3 aspectos de carácter laboral, condicionando la permanencia de los maestros en vez de motivar su crecimiento profesional, y se contradice respecto al quinto transitorio, e incluso es incongruente con las razones que expone el iniciador al reconocer que el ingreso de los trabajadores de la educación, su promoción y su permanencia, es decir, las relaciones laborales, se encuentran definidas ya por el artículo 123 constitucional, que la designación del personal será mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes, que los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad, y que los trabajadores solo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley. Exposición de motivos: reconoce que el artículo 123 deriva de acuerdo al apartado B de la ley reglamentaria correspondiente, de la que se origina consecuentemente el reglamento de las condiciones generales de trabajo y por el reglamento de escalafón de los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación Pública, y que cada una de las entidades de la República existentes disposiciones equivalentes. Nueva Alianza se ha preocupado por analizar, relacionando con el aspecto al que nos referimos, diversas experiencias en otros países del mundo, en especial el ejemplo de Estados Unidos, en donde la guerra contra la educación pública ha utilizado recientemente las reformas educativas como herramienta de ataque a los derechos elementales de los trabajadores de la educación, a quienes culpan directamente de las fallas del sistema educativo, negándose a reconocer que el incumplimiento del Estado para corregir las deficiencias de infraestructura y equipo en las escuelas, particularmente en la educación básica, paliar la marginación, la inequidad y la pobreza que impactan directamente en el proceso educativo, además de atender con políticas públicas adecuadas los cambios socioculturales de la sociedad. Influye notablemente en la educación, porque como bien lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cito textual: todos los actores del sistema educativo en México deberán ser responsables del aprendizaje de los alumnos y de los resultados educativos en general. La educación pública en el mundo y hoy en México está bajo el ataque de las fuerzas de la privatización y los grandes empresarios, incluso organismos internacionales que financian la educación del Estado mexicano han condicionado sus apoyos para que, con el argumento de la evaluación, el derecho fundamental al trabajo sea transgredido. Nuestro grupo parlamentario apoya el esfuerzo de todos los actores políticos y el de la sociedad en su conjunto en el proceso por la búsqueda de la calidad educativa, apoya y aplaude los instrumentos de evaluación que el Estado genere para obtener indicadores que le permitan construir sus políticas públicas en la materia, las cuales le permitirán desarrollar las fortalezas y superar las debilidades de la educación pública en México a través de la profesionalización, la capacitación y el mejoramiento de sus actores, y la responsabilidad que el Estado debe asumir para resolver de una vez por todas y sin justificaciones las enormes carencias que viven los sectores marginados y vulnerables de la nación. Lo que Nueva Alianza no apoya ni justifica, lo que no avala, es que la evaluación se convierta en argumento para transgredir la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación. Estamos ante la oportunidad histórica de fortalecer el sistema educativo nacional, pero también de respetar y hacer respetar el derecho al trabajo con todo lo que esto conlleve, uno de los derechos fundamentales que los instrumentos internacionales y la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos protegen y sancionan, y los cuales estamos obligados a cumplir y garantizar. Con ese propósito apelamos a la madurez política y a la congruencia de los actores políticos de este pleno legislativo. Por eso Nueva Alianza, con todos estos argumentos, votará en contra de esta iniciativa.